Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Julia Angelosi y hoy les voy a enseñar a patinar hacia atrás, un truquito para que les salga más rápido y fácil y además, pero no menos importante, cómo girar de adelante hacia atrás, no se lo pierdan. Casi me olvido de decirles que también les voy a enseñar a frenar. En el día de hoy me encuentro en Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata. Hace mucho calor. No me dejan ver. Pero eso no nos detiene para seguir grabando experiencias y trucos sobre ruedas. Les voy a contar un poquito. Hoy estoy en un skatepark enfrente a la playa, para allá. Si bien el skatepark es principalmente para practicar con skate o con BMX o patinaje en línea, también nos sirve muchísimo este skatepark porque tiene una zona de mosaicos alisados y además la zona principal también es de cemento alisado y está buenísimo para practicar porque yo la estuve usando un ratitito. Llegó la hora de aprender a patinar para atrás. Vamos a empezar con un ejercicio muy básico que les va a ayudar a avanzar más rápido y hacerlo más fácil, pero hacia adelante porque nos va a ayudar a entender el movimiento que tenemos que realizar cuando lo hagamos hacia atrás. Yo le llamo globito, si bien muchas personas lo llaman diferente, yo le digo globito. Primero, vamos a hacer la posición de base que ya lo vimos en el video de aprender a patinar. Damos un mini empujón porque ahora vamos a comenzar a hacer los globitos, ¿sí? Empujamos, mini empujón, firme arriba, abro y cierro los patines formando globos, abro y cierro. Ahora, vamos de nuevo, de cerca. Y no lo grabé, qué pan de pelota. Para hacerlo, abro. Cuando abro el círculo, tengo que presionar las ruedas de afuera. Siempre inténtenlo hacer con las piernas flexionadas porque le va a ser más fácil. Vuelvo a cerrar y cuando cierro, presiono las ruedas internas, las ruedas de adentro. Abro y cierro. Ojo cuando cierren de no juntar las ruedas porque si las tocan, se van a caer. Otro ejercicio que pueden hacer y que también es súper divertido si lo hacen con otras personas es colocar diferentes objetos y tratar de esquivarlos cada vez que se acercan a ellos. Para comenzar a hacer los globitos para atrás es importante pies paralelos sin que se choquen las ruedas. Vamos a abrirlos un poco en diagonal hacia afuera. Vamos a presionar el dedo gordo del pie, las ruedas de adentro y vamos a flexionar las piernas y hacer fuerza para abrir. Una vez que abrimos, tenemos que volver a presionar. Pero ¿cómo hacemos? Presionamos las ruedas de atrás de adentro. Fuerza con esa rueda y cerramos. Este ejercicio lo tenemos que repetir muchas veces para que nos salga. Van a notar que al principio le va a pasar esto. Abren y no van a poder cerrar. Entonces, fuerza, presionen hacia adentro. Importante, piernas muy flexionadas porque le va a ayudar. Si lo hacen con la pierna estirada, no van a poder. Sí o sí flexionen las piernas que le va a dar mucha más velocidad, van a tener que hacer menos fuerza. La postura ideal es ir con los brazos estirados como si fuera posición de base. Pero va a pasar en un momento que ya tengan confianza con los globitos y que van a ir para atrás así y no van a ver qué sucede atrás. Se van a chocar con cualquier persona, con un palo, con algo. Así que vamos a intentar lo siguiente. Ustedes están haciendo los globitos en posición base con las piernas flexionadas y los brazos estirados a los costados. Lo que van a hacer es girar el torso y van a ubicar un brazo por delante y otro por detrás. Entonces esto lo va a ayudar a mirar y a dirigir la mirada hacia atrás. Una vez que logramos ubicar un brazo adelante y otro atrás, lo que tenemos que hacer es patinar con los globitos. Tengamos en cuenta que al momento de deslizar se mantiene la idea de la posición de base, aunque pongamos los brazos diferentes. No podemos tirarnos para adelante, no podemos tirarnos para atrás porque igual no vamos a caer. Acuérdense, firmes y derechos arriba si no se caen. Bueno, ya que están viendo el video, ven por acá abajo, creo que era por acá. No, por acá. Hay una campanita que dice suscribirse. No se olviden de suscribirse porque todavía falta un montón de cosas por aprender. Hay muchas cosas para saber de patín. Así que suscríbanse que vamos a subir muchos videos para que ustedes puedan aprender y avanzar sobre las 4 rueditas. Volviendo al tema de los brazos, nosotros si ubicamos uno adelante y otro atrás, va a variar el brazo que se ubica adelante de acuerdo al sentido que patinemos en la pista. Por ejemplo, si vamos a patinar a favor de las agujas del reloj, como ellas giran en horario, en una pista, imagínense que ven a la pista desde el lado de arriba, como si fuera que la vemos paralelamente desde arriba, lo que vamos a hacer es ubicar el brazo derecho adelante y el izquierdo atrás para que nos dirija el camino. ¿Sí? En cambio, si patinamos en sentido antihorario, quiere decir al revés de las agujas del reloj, lo que vamos a hacer es ubicar el brazo izquierdo adelante y el derecho atrás. Entonces nos va a ayudar a girar siempre hacia el lado que estamos dirigiéndonos con los patines, patinando. Llegó la hora de aprender el ejercicio para girar de adelante hacia atrás.
Hay millones de maneras para hacerlo, pero les voy a enseñar una que es la más común y dentro de todo una de las más fáciles. Para empezar, lo que vamos a hacer, posición de base nuevamente. Nosotros estamos patinando hacia adelante y lo que vamos a intentar hacer es ubicar primero un pie por delante, el otro por detrás en paralelo. Y una vez que tenemos los pies en paralelo, ubicamos nuevamente el pie que primero se posó adelante al lado del otro pie. Y de esta manera nos damos vuelta. Parece un movimiento muy difícil, pero en realidad no lo es. Solo es cuestión de práctica y de que salga fluido. Una vez que le agarran la mano van a ver que es súper facilísimo. Tengan en cuenta que al momento de hacerlo la cadera tiene que estar firme, porque si la cadera se mueve mucho, ustedes se pueden caer o lastimar. ¿Y cómo frenamos? Esa es la pregunta del millón cuando ya saben patinar para atrás. Deben ubicar el pie con el que se sientan más cómodas o cómodos por detrás del otro y de manera progresiva van presionando el freno con mayor fuerza. Recuerden de estar firmes arriba y de flexionar ambas rodillas. Ya sé que no es nada fácil patinar, ya sé que no es nada fácil empezar a hacerlo hacia atrás. Así que obviamente tengan paciencia, practiquen mucho y cualquier duda que tengan, manden un mensajito por mis redes sociales. Si quieren pueden mandarme un video de lo que están intentando hacer, que yo siempre los voy a aconsejar con todo lo que sé y con todo lo que pueda. Como anduve con mis patines por todos lados, llegamos a Chapadmalal, un pueblo que está cerca de la ciudad de Mar del Plata, y había investigado un poquito en Google y decía que había un skatepark abandonado, entre comillas, porque le habían dado vida nuevamente. Obviamente quería ir a verlo, así que me dirigí al mismo y en este lugar les voy a enseñar las cosas que no tienen que hacer cuando hacen los globitos para atrás. Número 1, tienen que saber que las piernas no se pueden abrir más allá de la altura de los hombros. Si abren mucho se les va a complicar, la verdad que se les va a complicar cerrar las piernas y a veces se pueden abrir también mucho y se pueden lastimar. Así que mi consejo es que hasta la altura de los hombros de la abertura de los globitos. Número 2, tienen que saber que si mueven mucho los brazos, como siempre, se pueden caer para adelante o para atrás. Y número 3, acuérdense de no juntar los talones. Si ustedes al ir para atrás chocan los talones, lo que va a pasar es ¡pum!, se van a caer. Volviendo a la normalidad, les quería contar que este video lo hice en base a un comentario, así que ya saben, si quieren aprender algo en particular no se olviden de dejarlo comentado en el video, que voy a ir resolviendo todas sus dudas y preguntas. Espero que les guste mucho este video. Mi idea es seguir viajando con mis patines para todos lados, así les muestro dónde estoy, dónde pueden patinar si ustedes también viajan o viven cerca de esos lugares. Espero que se sumen y que me sigan viendo, porque el patín tiene muchísimas cosas para hacer, muchísimas cosas para aprender. Así que súmense a la comunidad del Patin Lover, que yo siempre los voy a aconsejar y ayudar con todo lo que necesiten. Nos vemos, hasta la próxima.